Bienvenidos mis hermanos y todas aquellas personas que se reúnen en torno a este video para reflexionar unos minutos en torno a la palabra de Dios. Le invito a elevar una oración a nuestro Señor. Padre Celestial, vamos a tu presencia para ensalzar tu nombre, para glorificarte porque eres poderoso, porque eres eterno, porque eres magnífico y también eres tierno. Eres misericordioso y eres fiel. Nos humillamos ante tu presencia, a tus pies, Padre Celestial, para rogarte misericordia. Reconocemos que sin ti nada somos, que sin la guía de tu Espíritu Santo no tendríamos rumbo. Por eso nos sometemos a tu divina voluntad para rogarte e implorarte que tú nos hables, que no sea yo más que un mero instrumento en tus manos, porque yo, al igual que todos mis hermanos, que todo el que escucha, que toda la humanidad, y aún como la misma creación, dependemos de ti, nos sustentamos en ti. Háblanos por misericordia, te lo imploramos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los tantos legados que nos ha dejado la televisión y la cultura latinoamericana es El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, una serie familiar que repite muchos de sus pasajes una y otra vez, y que aún así nos hace reír. Y una de esas escenas que se repite muchas veces es el famoso poema del Chavo del Ocho. Vuelve el perro arrepentido, con su mirada tan tierna, con el hocico partido y con el rabo, con la cola entre las piernas, que implica sumisión, incluso esta cobardía. Y sería un lindo poema si no fuera porque el chavo vuelve a repetir y vuelve a repetir y vuelve a repetir, vuelve el perro arrepentido, porque pareciera que el perro volvió a caer en lo mismo, entonces vuelve y vuelve, hasta que aparece algún personaje que normalmente es el Kiko y ya cállate que me desesperas. Proverbios capítulo 26 habla de una manera un poco más tosca acerca del perro y dice: como el perro vuelve a su vómito, así el necio vuelve a su necedad. Y necio, según el diccionario de la Real Academia Española, es una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Insiste en los propios errores. Una vez que cae en ello, vuelve a caer y es un necio. Eso es una persona necia. Así que como el necio vuelve a la necedad, el perro vuelve a su vómito. Así que al parecer el perro arrepentido del que habla el chavo en realidad no estaba tan arrepentido, porque vuelve a cometer los mismos errores, entonces más que un perro arrepentido, es un perro necio. Entonces la pregunta que nos cae de cajón es, entonces ¿cómo sé que en algún momento el perro de verdad se va a arrepentir? ¿Cómo sé que en algún momento el chavo va a dejar de repetir la misma línea porque el perro ya se arrepintió, ya dejó de ser necio? Y eso nos lleva a un término que dentro del cristianismo es un término bastante manoseado y creo que poco conocido, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento prácticamente como primer paso dado por el hombre en esta relación hombre-Dios y sin embargo muy desconocido, básicamente por lo que significa. Porque un perro que vuelve a su vómito pareciera no ser un perro arrepentido, sino que más bien un perro con remordimiento, con sentimiento de culpa. Una persona que vuelve a hacer lo mismo, y que pareciera ser de que está con sentimiento de culpa, pero vuelve a hacerlo, en realidad quizás nunca estuvo arrepentido. Quizás no fue más que un mero sentimiento, un sentimiento de culpa quizás, pero que una vez que se pasa ese sentimiento temporal, vuelve a lo mismo. Entonces, ¿cuándo hay arrepentimiento? ¿Cuándo podemos hablar que una persona está verdaderamente arrepentida y no es una persona necia?
claramente, a partir de la misma definición de necio, una persona que incurre nuevamente en sus propios errores, una persona arrepentida debería ser aquella persona que no lo hace. ¿Qué es arrepentimiento desde un punto de vista bíblico? Entonces, es así como si encontramos algunas definiciones en algunos diccionarios bíblicos, encontramos que en una definición bien escueta dice: cambio de actitud y acción del pecado a la obediencia a Dios. Es un cambio de actitud, de una actitud en la vida frente al pecado, y la transforma en torno a la obediencia a Dios. En una definición ya un poco más extendida, en otro diccionario dice: arrepentimiento se refiere a un evento en donde un individuo obtiene un nuevo entendimiento provisto de manera divina acerca de su comportamiento, y se siente obligado a cambiar aquel comportamiento y a comenzar una nueva relación con Dios. Un nuevo entendimiento provisto de manera divina, porque el primer paso siempre lo da Dios. Y este nuevo entendimiento nos obliga a cambiar, nos obliga a tomar una nueva actitud frente a la vida, frente al pecado, y someternos en obediencia a Dios. Ahora, este primer paso claramente es un primer paso dado por Dios. Siempre Dios da el primer paso. Nosotros no lo buscamos a Él. No hay quien buscar a Dios. Él nos encontró a nosotros. Él salió al encuentro, a nuestro camino. Y de hecho Romanos capítulo 2 verso 4 dice: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O como diría la versión NBI: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Él desea que nosotros nos arrepintamos. Eso es lo que Él busca. Él busca que en nosotros haya un cambio de actitud, un arrepentimiento genuino. Por eso Él dio el primer paso. Por eso Él dio a su Hijo, que siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo de que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Y estando en forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, para morir y recibir una muerte de cruz. Y ese primer paso que Dios da en propiciación por nuestros pecados, tiene que ser retribuido de alguna manera por nosotros, porque Él dio el primer paso. ¿O acaso nosotros ignoramos, como dice Pablo en la carta a los Romanos, o acaso nosotros no reconocemos que su bondad quiere llevarnos al arrepentimiento? Es lógico entonces que si hay un arrepentimiento genuino, este arrepentimiento genuino tiene que ir acompañado de un cambio de actitud, un cambio visible de actitud, un cambio reconocible de actitud, no solamente para los demás, sino para nosotros mismos, para darnos cuenta de nosotros como una especie de barómetro en torno a cómo va nuestra vida espiritual. En Mateo capítulo 3 nos enseña que Juan el Bautista está enseñando y se da cuenta de que entre los presentes hay fariseos y saduceos. Y dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque no basta solamente con decir que hay arrepentimiento, sino hay frutos dignos de arrepentimiento. En el libro de los Hechos está Pablo defendiéndose de las acusaciones ante el rey Agripa, y en el capítulo 26 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén
y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Metanoia. Y metanoia, que encontramos en el Nuevo Testamento muchas veces, significa eso. El arrepentimiento en griego, metanoia, significa cambio radical de pensamiento. Y cada vez que nosotros leemos arrepentimiento en el Nuevo Testamento, tenemos que leerlo desde ese punto de vista, no como un mero sentimiento, sino como un cambio de actitud. Cuando hay un cambio de actitud, cuando una persona tiene un cambio de mentalidad frente al pecado, lucha contra él. No vuelve a caer como el perro arrepentido del Chavo. No es como el necio que vuelve a caer en los mismos errores una y otra vez, sino que lucha contra el pecado para no volver a hacerlo. Hay un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Arrepentimiento, desde el punto de vista bíblico, no es un mero sentimiento de culpa, porque el sentimiento de culpa es un sentimiento que pasa, es un sentimiento pasajero. El verdadero arrepentimiento, la metanoia de la que nos habla el Nuevo Testamento, es el mismo mensaje de Jesús cuando comenzó su ministerio. Arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo sé que estoy arrepentido? ¿Cómo sé que esa conversión es genuina? Cuando esa conversión está acompañada de frutos. Como le decía Juan el Bautista a los fariseos y los saduceos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O como diría Pablo al rey Agripa, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es así como también encontramos de una manera un poco más explícita o trabajada en las palabras del apóstol Santiago en su epístola, el capítulo 2. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esto que pareciera ser una contradicción entre lo que, la fe, si es salvada por la fe, la salvación es por la fe, o si la salvación es por las obras, en realidad no es una contradicción, sino que es una relación que hay entre la fe y las obras. Aquí no está cuestionando si la fe por sí sola posibilita la salvación. Es claro de que nosotros somos salvos por Jesucristo. Jesucristo es el centro, Jesucristo es todo, y solo por Él somos salvos, no por las obras. Pero sin embargo, una persona que realmente está arrepentida, una persona que realmente está convertida, debería tener frutos de arrepentimiento, o como diría Pablo, obras dignas de arrepentimiento. Entonces aquí en Santiago no está cuestionando si la fe es o no suficiente. Lo que cuestiona es si realmente hay fe. ¿Hay fe si no tenemos obras dignas de ella? ¿Podemos decir de que tenemos fe en Jesucristo, que estamos arrepentidos si no hay una conversión real en nuestra actitud, en nuestro cambio de mentalidad? ¿Hay fe siquiera? Eso es lo que está cuestionando Santiago. Él no está cuestionando si la fe es suficiente. La fe es suficiente. La pregunta es, ¿hay fe? Dice Santiago en el mismo capítulo, ya rematando esta como sección, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Te mostraré mi fe por mis obras. ¿Habrá fe? Mostremos frutos dignos de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento. Y esas solamente se consiguen no a través del mero sentimiento de culpa por lo malo que podamos actuar, sino que lo obtenemos a través de un nuevo entendimiento provisto por el Espíritu Santo y que nos obliga a cambiar, a tener un cambio de actitud, un cambio de mentalidad frente al pecado y someternos en obediencia a Dios. Eso es metanoia. Eso es arrepentirse y convertirse.
Un arrepentimiento con un mero sentimiento no vale. También en el Antiguo Testamento encontramos en 2 de Crónicas: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro. Y este pasaje que es tan exhortado por nosotros, por ejemplo, para buscar el rostro de Dios, para hacer retiros, tiene otra patita que muchas veces nosotros no consideramos, y dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces pareciera ser de que si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro, y hasta ahí quedamos, y se nos olvida que también dice: y se convirtieran de sus malos caminos. No basta con asistir a los retiros espirituales, no basta con asistir a los cultos de predicación si no nos convertimos de los malos caminos. Tienen que ir de la mano, convertirse de los malos caminos, dejar de ser un necio, acompañado de buscar el rostro de Dios. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Y si hiciéramos eso, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En Ezequiel capítulo 18 leemos también algo muy parecido. El impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia. No basta simplemente con la palabra me arrepiento. No falta simplemente con asistir a la iglesia, con asistir a los retiros. Hay que convertirse de los malos caminos, hay que guardar todos sus estatutos y hay que actuar según el derecho y la justicia. O como se diría en el Nuevo Testamento, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia, que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Esto para terminar. Así como en el griego encontramos el término metanoia, que se encuentra en el Nuevo Testamento muchas veces para hablar del arrepentimiento como un cambio de actitud, en el Antiguo Testamento no hay una palabra explícita que habla acerca de arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de arrepentimiento, más que un cambio de actitud, habla de otra cosa. Habla de regresar. Arrepentimiento en hebreo, lo más cercano que podemos encontrar como definición es regresar. Volverse e ir en la dirección contraria. Eso es arrepentirse en hebreo. En contextos teológicos, esto implica volverse de un camino caracterizado por la rebelión contra Dios hacia un camino caracterizado por la obediencia. El énfasis está en acciones que necesariamente provienen de orientarse a uno mismo hacia Dios. Es así como en esta hora me gustaría que nos fuéramos con una escena. Porque inmediatamente cuando hablamos de regresar, nos hace recordar al hijo pródigo. El hijo pródigo en algún momento de su vida dice: bueno, dame lo que tengo, lo que es mío, para poder hacer mi vida y no depender de ti. Y eso, en el fondo, es pecado. Si esa definición que hay en esta parábola tan intrínsecamente y que pareciera no ser muy explícita, pero ahí está, eso es pecado. Dice, permítame, el Salmo 19, en su primer versículo, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Y mientras toda la creación alaba el nombre de Dios, el hombre decide decir:
a su creador: no te necesito. Y dice: dame lo que es mío y yo haré mi vida sin ti. Y el hombre se aleja de Dios y comienza una era del hombre sin Dios, en que el hombre decide de que es suficiente sin Dios y vive la vida sin conciencia de un Dios que hay, un Dios que existe y que le busca. Eso es pecado. Y una vez que Dios sale a su camino y le da un nuevo entendimiento, provisto por Él, el hombre cambia, el hombre se convierte y en algún punto de su vida dice: estoy mal enfocado en la vida. Y es así como también lo hizo el hijo pródigo, que en algún momento en sus vaivenes de la vida se encuentra cuidando cerdos. Y dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y miren lo que dice aquí: y volviendo en sí, en algún punto de este camino, él se da cuenta de algo, toma un nuevo entendimiento y vuelve en sí para darse cuenta de todo lo que hizo, de todo lo que vivió, de todo lo que dejó, y vuelve en sí. En algún punto de este camino caracterizado por el pecado, él para, él se detiene y vuelve en sí y dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Conocemos cómo desenlaza esa historia. La pregunta es: ¿nosotros ya nos detuvimos en este camino? ¿Nosotros ya pasamos por esta etapa? ¿Nosotros tenemos frutos dignos de arrepentimiento? ¿O somos como el perro del Chavo? Y vuelve el perro arrepentido, y vuelve el perro arrepentido, y necesitamos a un Kiko que nos dice: ya calla, que me desesperas. Que el Señor nos ayude. Que Él provea un nuevo entendimiento a nuestra vida día a día, y provea de un nuevo entendimiento a todo aquel que necesita conocerle, que son todos. Ahí entramos nosotros en juego, y que el Señor nos ayude a poder vivir este arrepentimiento, no solamente declararlo o proclamarlo, sino que vivirlo. Vivir el mensaje del Mesías: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos ha acercado. Seamos parte de este nuevo cambio de vida. Padre Celestial, vamos a tu presencia para agradecerte por el primer paso que tú siempre das. Ese primer paso en que te acercas a la humanidad, a pesar de que nosotros nos alejamos de ti y decidimos vivir la vida sin ti, y tú te acercas y das a tu Hijo para rescate de muchos, entre los cuales estábamos nosotros. Y nos das tu Espíritu Santo y nos permites tener este nuevo entendimiento. Pero permite, Padre Celestial, que este nuevo entendimiento produzca algo en nuestras vidas. Que este nuevo entendimiento nos permita cambiar de mentalidad. Permítanos a nosotros mostrar frutos dignos de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder guardar tus estatutos, a poder convertirnos de nuestros pecados, a poder seguir un nuevo camino, a poder, si estamos por un mal camino, parar y tomar conciencia, Padre Celestial. Necesitamos, Padre Celestial, un pueblo arrepentido, un pueblo convertido, un pueblo que luche día a día contra el pecado. Ayúdanos a nosotros, por misericordia, a ser parte de ese pueblo. Te pedimos, Padre Celestial, que este mismo mensaje que tú a nosotros hoy día nos brindas,
pueda ser también el mensaje que nosotros llevemos a todos aquellos que necesitan conocerte. Ayúdanos a ser instrumentos de paz en tus manos, instrumentos de propagación del Evangelio en tus manos. Ayúdanos y ayúdanos a vivir el mensaje del Evangelio en nuestras vidas y no solamente proclamarlo, no solamente declararlo, no solamente vivir de los días domingo, no solamente vivir de los retiros espirituales, sino vivir día a día convertidos a ti. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga.